Y sean bienvenidos a Cinque Terre. Hoy estamos en Cinque Terre, la famosa tierra de la película Luca. Vamos a disfrutar 2 días en estos 5 pueblitos muy pintorescos de Italia, así que vamos a verlos, a conocerlos, les voy a mostrar todo de estos pueblos, les voy a contar cómo se consiguen los tiquetes de tren y su valor. Ahora sí les cuento que para ir a Cinque Terre, aquí en La Spezia, en la estación central de trenes, se compran los tiquetes. Ustedes pueden comprar para 1 día, 2 días o 3 días. El valor va a depender de la temporada. Cuando llegan al hotel les muestran un cuadrito en donde está en verde, en amarillo y en rojo. Es decir, los días en verde es más barato, los días en amarillo un poco más costoso y los días en rojo es temporada alta, más costoso. También van a depender de la edad, si son mayores de 70 años, si son adultos o si son niños. En este caso, por ejemplo, ¿hoy qué día es hoy? ¿10 y 11? Hoy que es 10 y 11 de abril estaba en verde. Entonces tuvimos la suerte de que pues, nos salieron al precio más barato y en este caso compramos para 2 días y salió en 34 euros. Esto quiere decir que tenemos pasajes de tren ilimitado entre los 5 pueblitos desde hoy 10 hasta mañana 11 de abril a las 12 de la noche. También con ese tiquete tienen un poco de internet en estos pueblitos y acceso a los baños. Bueno, pero ahora sí, después de esta introducción, vámonos a conocer ahora sí estos lugares de ensueño. Aquí tomamos el tren de 8:55 que va para Levanto. Los boletos, sean para 1, 2 o 3 días, los puedes comprar directamente en la estación de trenes de La Spezia Central. Miren, aquí están los boletos. Ahí dice desde el día que funcionan hasta el día y la hora. ¡Wow! Y así llegamos a la primera estación, a Río Maggiore. Aquí tenemos que pasar un túnel. Y van a seguir esta señal que dice Río Maggiore Centro, hacia donde van los turistas. Y luego atravesamos otro túnel muy pintoresco, muy bonito. Mire qué cosa más linda, cómo está todo el túnel con estos mosaicos. Esto es como una comida típica que comer acá. Son calamares fritos y es como muy típico aquí en Cinque Terre. Oh, pero miren qué lindo y pintoresco que está. Cinque Terre es una franja de ciudades costeras con muchos siglos de antigüedad en la escabrosa costa de la Riviera Italiana. Y como siempre me termino perdiendo, pero mire, va uno descubriendo los barrios donde no se meten los turistas. Para que no se pierdan van a buscar la señal que dice Marina, que es hacia allá. Y ahora sí llegamos a la parte bonita, la parte que aparece en las fotografías. Miren qué lindo. En cada una de las 5 ciudades, las casas coloridas y los viñedos se aferran a empinadas terrazas, los puertos están llenos de botes pesqueros y las trattorías ofrecen especialidades de mariscos, junto con la famosa salsa de la región de Liguria, el pesto. Lo bueno de venir hoy día es que miren que no hay tantos turistas. Pues, en abril se arriesgan un poco el clima, pero tienen estos pueblos en verano de ser así teteado de gente. Partiendo de La Spezia, Río Maggiore es el primer pueblo de la Cinque Terre y la puerta de entrada a una zona llena de maravillas por descubrir. El pueblo, encaramado en un espolón rocoso, es un conjunto de casas de colores con vistas al mar. A las 10 de la mañana ya está empezando a llegar la gente. Este municipio italiano tiene 1.740 habitantes. Y si tú eres amante de las caminatas, Río Maggiore es el punto de partida de la Vía dell'Amore, un famoso sendero que conecta con Manarola, famoso por sus vistas al mar. Miren qué lindo hacia allá. Ay, espérate. Son todas las casitas de la gente. Miren. Súper bonito.
¿Estás cansada? No. Es duro. No, así. Estamos subiendo los laches. Súper lindo. Esto es una novedad. Bien italianos todos estos callejoncitos. Sí, pero debe ser bastante la gente que vive acá todo el tiempo escuchando turistas. Yo creo que yo tengo una. Tomamos así en la capilla de Río Maggiore, en Cinque Terre. ¿Por quién vas a hacer esa ofrenda en este viaje? Pues es como por honestidad, no es que lo cobren como tal. Puedes vender 2 o 3. Ya salimos de este primer pueblo y ahora nos dirigimos a coger el tren para el segundo pueblo. Aquí se paran a mirar el tablero, el que diga levanto, ahí dice la hora 11:03 y la plataforma 2. Nos dirigimos allá. Vamos a dirigirnos al binario 2. Esperando el tren para Manarola. Ahí llegó nuestro tren a Manarola. A veces llega con un poquito de retardo, este se retardó 5 minutos. Y en menos de 5 minutos, fue más lo que duramos esperando ahí en la estación, porque en menos de 5 minutos ya estamos aquí en Manarola. Es que hay unos que sí siguen para el último pueblo, hay gente que le hace las rutas distintas, no tienen que hacerlos el 1, el 2, el 3. Aquí empezamos a cruzar este túnel. Benvenuti a Manarola. Hemos llegado a Manarola, nuestro segundo pueblito. No, pues uno puede ir a conocer hacia allá, pero pues vamos primero hacia el otro lado. Y luego ahora para encontrarnos con Alex, vamos por acá. Ustedes sigan los turistas porque a veces es un poco enredado saber hacia dónde queda la postal principal de cada pueblito. Entonces, en cuanto se bajen del tren, sigan a los turistas. Y ahí van a llegar. Miren, aquí llegamos a la calle principal de Manarola. Qué bonita. Igual hay gente que se está bañando. Sí. En primavera están allá bañándose. En verano debe ser aún más rico. Todo eso es agua del mar. Qué lindo. Ay, sentémonos allá y descansamos un ratito. Sí, mira tan bonito. Pero está súper lindo. Yo aquí estoy imaginándome cuando tú te metías al mar en esas fiestas. ¿Te ha gustado? Divino. Es que todo lo de Italia está muy lindo. Sí, hay harto que caminar. El pueblito anterior, el de Río Maggiore, era como solamente 2 calles, pero allá arriba hay restaurantes, hay varios senderos para caminar o pueden bajar a la playa, a la parte del mar y pegarse su buen chapuzón. ¿Te dejaron ahí amarrado? Sí. Un plan que se disfruta mucho, además por supuesto de explorar cada pueblito, es tomarse una foto de cada postal, la postal característica de cada pueblito en distintos puntos. Y es que cómo no te vas a tomar una foto en estos lugares tan hermosos. Y después de hacerse su respectiva sesión fotográfica, también es rico tomarse un tiempo sin afanes, traerse un sanduchito para que no estén buscando dónde comer o que de pronto esté muy caro. Se traen un sanduchito, después se hacen su sesión de fotos correspondiente y ya se sientan aquí a relajarse, a contemplar esta belleza de paisaje. Tan bueno el que nos tocó, ¿cierto? Ay, sí, mami, pero si vio lo que dijeron que ayer la gente... Ayer es que como vimos en la especie, ayer estaba que llovía. Que la gente emparamada y que se deja pasear así. Sí, y en este caso sí acertó el pronóstico del clima, porque ayer no salimos justo porque amaneció y estaba súper nublado, pero también el pronóstico decía que iba a llover y sí llovió. Y hoy decía que iba a hacer sol y está haciendo un clima muy agradable. Mi hermano sí hizo la ruta desde Río Maggiore a Manarola. ¿Qué tal? Una horita. Una horita. Bueno. ¿Suave? ¿Tenía escaleras? Es que no, o sea, hay una que es pagana que se llama, como la ruta, es
que es Ruta de Amore. Sí. Viene aquí a borde, aquí bajito, A borde del mar. ¿Y cuánto vale? Vale 10 euros. Pero la que es libre es subir la montaña y volver a bajar. Por escaleras. O Sí, sea, escalera, sí, claro, pura montaña. escalera, no era trekking como a usted le gusta. Ah, no, sí, escalera, pero desde roquitas, artesanal. Sí. Y bajando, peor. Sí. ¿Y si se ve mucha gente haciendo la ruta Sí, caminando? y no, un poco viejitos. Ay, gente mayor, oigan pues. Pero no, es dura. O sea, ¿Es dura? El descenso es duro porque las escaleras son muy verticales. O sea, de aquí para abajo es duro por lo que las escaleras son muy empinadas y está muy mojado. Entonces uno se puede resbalar fácil. Ah, claro. Por Pero- eso dicen que traer zapatos adecuados para caminatas. No se puede hacer las caminatas si van con sandalias. Preparando el fiambre. Preparando el fiambre. Qué maravilla. Y definitivamente el clima en abril es súper impredecible. Ayer qué frío y hoy está un clima calientico. Delicioso. Súper Ya los que se delicioso. vinieron con chaqueta hoy también la embarraron. Tengo las maletas. Juntos hasta Italia. Quiero. Delicioso el clima de primavera. Bueno, variable, pero hoy está rico. Vamos a hacer ahora a irnos a ese mirador, a ver qué hay. Mire, desde aquí, desde este mirador, es que viene la gente a tomarse la foto, claro. Uy, es que allá, pero ya está llenando hartísimo de gente. Pero mire, estábamos allá abajo, allá, y aquí en este mirador, queda bien bonito. Video. Manarola, construido sobre una alta roca a 70 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pueblos más encantadores y románticos de las Cinque Terre. El pequeño puerto cuenta con una Y rampa para llegamos a botes, esta parte pintorescas casas del mirador. Aquí ya se multicolores siente frente más al mar, vientico. una pequeña plaza con restaurantes de mariscos. Miren qué bonito. Oh, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. No, y lo bueno es que dando ahí esa caminadita llegamos a este punto donde no sé por qué no vienen tanto los turistas. Y para bañarse está rico. Más solitario. Qué relax esto aquí. Sí, subirse ahí en ese escaloncito, tomar el sol. Ya el clima está para pegarse un chapuzón también. Así. But my heart has the truth and I know I'm not dreaming. To me you're fabulous. Maravilla is the only word I know. Flying now, yes, but I'm just Ay, qué rico venir aquí a meter los piececitos un rato. Uy, sí está frita. let somebody Está frita, frita la agüita de primavera. Como a las 9:10 estábamos empezando este tour, o sea, la jornada del día de hoy, que ustedes pueden hacer todos los pueblos en un día, es válido. Pero nosotros quisimos disfrutarlo más y dividir 3 pueblos en un día y 2 pueblos en el segundo día para hacerlo con calma, no estar corriendo. Y bueno, en este primer día llegamos como a las 9 y algo a Río Maggiore. Lo disfrutamos, tomamos foticos con calma, caminamos. Luego el tren aquí a Manarola fue de 5 minutos y aquí hemos estado un buen rato, más de 1 hora, disfrutándolo, aquí mojándonos los pies en el agua. Y apenas es la 1:20, o sea que nos queda un pueblo y tenemos toda la tarde, porque ya ven que aquí en Europa oscurece bastante tarde. O sea, podríamos ir al siguiente pueblo, incluso ir al cuarto y mañana repetir alguno que nos haya gustado. ¡Qué perro tan lindo! ¿Cómo es que se llama? Un gran danés, pero peludo. Ah, un galgo. Pero bien peludito. Ay, está súper lindo y cómo se cae. Muy lindo ese perrito. Divino. Me encantó ese lugar ahí. Algo típico que comen acá en Cinque Terre
Y en La Especia son los calamares fritos. Yo ayer comí y mire, aquí en Manarola pueden conseguir Ya comió a 12 euros, a 12. 2 euros. Se ve mucha gente comiendo de eso. Gracias. Gracias, mille. ¿Qué tal? ¿Qué Vamos tal a ver está? si- no, espera. Ya le digo, primero déjeme comer calamares. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está. ¿Esto qué es calamar? ¿Me le eché limón? Calamar, ¿y esto qué es? ¿Está rico? Sí. Parque Nacional de las Cinque Terre. Parque Nacional de las Cinco Tierras. Todos los recuerditos. Mira esas pasticas. Mira, estas también están bonitas, pero pues es más caro. Ahora esperamos el tren para Corniglia. Si ustedes empiezan haciendo como nosotros la ruta desde el pueblo 1 hasta el pueblo 5, siempre van a esperar el que vaya dirección a Levanto. Me subo, mamá. ¿O vamos hacia allá? Estamos en el primero. Igual que en el Transmilenio, igualito. ¿Cómo decías? Igual que en el Transmilenio, mira. ¿Cómo te sientes aquí apachurrada Chévere. en Europa? Chévere porque está rápido. Súper, súper. Ve la gente. Cinque Terre es un patrimonio mundial de la humanidad, como dice acá en el letrerito llegando aquí a Corniglia. Hacia allá, el santuario, iglesia al centro y posta que no sé qué es. Río Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterroso, las 5 tierras. Pero si ustedes tienen más tiempo, también pueden hacer trekking, caminatas a Volastra, Monte Ganinari, Monte Malpertuso, Santuario Madonna, o sea, hay varios pueblitos arriba en la montaña. Bastante seguido está pasando el tren. Mire. Este va para Sarnaza, ¿ves? Sarzana. A los dos, para Sarna. ¿Tienes mucho calor? Pues llego al bus. Aquí en Corniglia sí deben esperar el bus. O bueno, si quieren pueden caminar, pero también pueden esperar el bus, que también está incluido en el tiquete Cinque Terre Car. Este tercero ya es un poco más grande, pues tanto que tienen que venir en bus. Corniglia se ubica sobre un espectacular acantilado y es el único pueblo de Qué Cinque bonito. Terre que no tiene Allá salida hay otro directa al mar. pueblo por allá arriba. ¿Quién sabe cuál era? Pueblito sí debe ser solitario, pero que está bien bonito. Pero ahí van los carros por todo el borde de la montaña como en Colombia. Allá. Ajá, Van subiendo. sí. No, Es que se parece a Colombia. En esta parte se parece a las montañas de Manizales. Manizales. No, carros vamos por arriba. Sí. La principal, la que es por fuera del pueblo, va por arriba. Muy bonito. Parece morrogacho. Pero en vez de verse lontananza, se ve el mar acá. Qué bonito. Qué hermoso. Vivir aquí sí debe ser un relax. ¿Te imaginas? Qué relajado vivir ahí. Nosotros nos vinimos por acá por donde dice Vía La Marina, pero en este caso creo que la postal principal de Corniglia no es como tal en La Marina, sino es allí en el pueblo. Pero si se vienen por Vía La Marina, miren que está una parte súper agradable allá para tomar el sol, para nadar. Nada más que siempre son varias escaleras las que hay que bajar. Y es que sí, lo que vemos abajo es el mar Tirreno, a un centenar de metros del pueblo, y en los alrededores solo se extiende la verde vegetación del Parque Nacional de Cinque Terre, salpicado de terrazas cultivadas con viñedos y olivos. Ver esto es como estar abajo y veo unos chipre arriba en Manizales. Mire, Igualito. tal cual. Luego aquí está como la plaza principal donde está la iglesia. Tienen para tomar. Mira la iglesia de Corniglia, en Cinque Terre.
Qué linda la iglesia, pequeñita, bien bonita. Suba escaleras, suba escaleras. Pero lo bueno es que tiene hartos lugares para descansar. Una cervecita y a descansar ahí. Y miradores, también tiene muchos miradores. Ese de allá es Manarola, Y detrás está... donde estuvimos sentados con el perrito. Y detrás no se ve, está Río Maggiore. Están pegaditos. Súper bonito. Ah, pero ese es de los 5. Qué lindo. Ajá. Y con esta vista del Mediterráneo, qué maravilla. Por eso no esperen hacerse muy mayores para empezar a viajar. Traten de hacerlo mientras están más jóvenes. O si van a esperar a ser mayores, ejercítense para que estos trayectos no se les hagan duros. Y mientras espero el tren, aprovecho para recordarles que se suscriban a este canal. Recuerden que es gratis y me ayudan mucho con eso. Suscríbanse aquí en el botoncito rojo. Y ha rendido tanto el día que son las 4:35. Hicimos los 3 pueblos del día de hoy. Y vamos a devolvernos a repetir Río Maggiore, el primero, para ver desde ahí el atardecer. Uy, mire esto. Nos metemos por todos los tugurios. Creo que este sí es el mejor atardecer porque miren ese genterío de gente. Hay demasiada gente. Buscando el mejor punto del atardecer, evadiendo todo ese montón de turistas. Y bueno, como ven, eso es lo bueno de viajar uno con tiempo. A veces es bueno los tours para gente que de pronto ya es muy mayor o que no saben ubicarse muy bien, pero estas son las ventajas de uno viajar por cuenta propia. A veces es un poco estresante, pero tiene unos espacios para pararse en el lugar que uno desee, esperar, tomar el sol, estar como nosotros acá repitiendo el primer pueblo que visitamos y esta vez esperando el atardecer. ¿Ah? Imagínense qué mejor que estar aquí, tranquilos, traerse un sándwich y simplemente esperar. Así que bueno, viajeros, espero les esté gustando mucho este video. Ya llevamos 3 pueblos en este primer día y mañana vamos a ver los segundos 2 pueblos que son Vernazza y Monterroso al Mare. Y a mí realmente me ha parecido que este destino vale muchísimo la pena. Últimamente creo que estos años han empezado a ser más turísticos, pero lo que sé es que la gente va mucho más a la zona sur, que son pueblitos parecidos a esto, que es la costa amalfitana. Y la verdad, Cinque Terre es mucho más barato y es demasiado bonito. Son los pueblitos típicos de Italia y qué mejor que es como esas postales que se ven en la película Luca. Así que por mi parte sí, muy recomendado este destino. Es que hasta tiempo nos dio de estar varias horas observando a los pescadores El muchacho. del pueblo. Viejito Capisco. Es que miren qué maravilla, esto es más apetecido que un cine. Miren, allá arriba hay gente, todas las rocas hay gente. Todo el mundo admirado con el sol y el atardecer. Como me encanta que aún la gente se queda tan admirada por los atardeceres. Miren qué bonito la cantidad de gente aquí entretenida. A pesar de que pasa el tiempo y tecnología, aún las cosas naturales causan admiración. Eso me encanta. Y ahora en este segundo día vamos de nuevo para los 2 pueblos que nos faltan, Vernazza y Monterroso al Mare. Vamos allá. Elegancia, la de Francia. Todo este viaje de Cinque Terre, de esta zona de Cinque Terre, de La Spezia, también es muy fácil toda la cuestión del tren, porque los trenes están saliendo constantemente y los trayectos son bastante cortos. Así que ustedes con el primer día después se sienten totalmente como si fueran ciudadanos de este lugar moviéndose de un lado a otro. En el día, como todo es tan cerca, 5 minutos de un pueblo a otro, pueden ir, venir. Entonces ya yo creo que con el primer día que medio aprendan a leer las carteleras de las estaciones ya queda todo súper bien.
y a veces sí hay gente, pero tampoco es una cosa así impresionante que no se pueda mover. Bueno, no sé cómo será en verano, esto se los hablo desde primavera. Oh my God, it's amazing. De pronto es el primer día de mucha gente, entonces les asombra ver todo esto. Oh, it's amazing, it's beautiful. Beautiful, this is amazing, this is incredible. Y así de rapidito llegamos de uno al otro, ¿vieron? Y llegamos a Bernat. ¿Estamos en Dietato? Sí, esta estación está más llena, ese por lo que es una ciudad más grande. Y por fin entendí que es Yala aquí en Italia, que siempre dicen la línea Yala, y me acuerda mucho a Egipto, porque en Egipto Yala es vamos, Yala, Yala, y aquí Yala es línea amarilla. Estos dos últimos pueblos es mejor dejarlos así solitos para el segundo día, porque como pueden ver son pueblos más grandes. Los tres primeros, Río Maggiore, Manarola y Corniglia, son más pequeñitos. Estos son más grandes. Tampoco es que sean súper grandes, pero sí hay que recorrer un poquito más, hay más calles. ¿Qué estás mirando ahí? Estos son ripiones. Están súper bonitos. Pose, 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 pose. Baile, 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 baile. Y llegamos a la parte principal de Vernazza. Estamos aquí en Vernazza. Aquí está, como ven, como les digo, ya esta es más parte de playita para pasar el día relajados. Bueno, esta no es la más bonita es el siguiente pueblo, que es el quinto, la quinta tierra. Pero miren cómo hay de gente allá. Ay, tan lindo. Qué lindo, mira, ya va pasando el tren. Allá queda la estación. El agua está fría. Fría, fría, fría. Tomar la postal de este pueblo, que siempre venimos a tomarnos la postal de cada uno de los pueblos. Ay, mira qué perrito tan lindo. Ay, eso está muy lindo. Bueno, para tomarnos la postal aquí de este pueblo nos vamos a dirigir allí a este muelle, porque si nos lo tomamos aquí desde la playa no va a agarrar todos los edificios. Y aquí desde este punto queda mucho mejor la foto, ¿ven? Ahí sí se ve toda la panorámica de Vernazza. Fundada alrededor del año 1000, Vernazza es uno de los pueblos más bellos de Cinque Terre. Ofrece un paisaje único hecho de muros de piedra seca y campos con vista al mar. Y para comer lo principal obviamente son las focaccias. Hay muchas focaccerías aquí en Cinque Terre. En Vernazza en este momento, por ejemplo, vamos a buscar una. Vamos a buscar la focaccia. Está viejito, viejito ese perrito italiano. Aquí este lugar que se llama la focaccería Bati Bati Vernazza. La chica atiende súper bien. Vamos a ver qué tal están. Esta es de pesto, esta es una pizza con salami. Y abajo hay una de queso. ¿Y de qué era la otra? Y de bacon. Cada una están en promedio en 3.5 euros. La pizza sí. Y la pizza 5. Vea. Esta con pesto está deliciosa. Por fin probamos la focaccia. Llevamos varios días en Italia y nada de probar la focaccia. Es muy parecido a una pizza, Mejor esto que no, le ponemos sal. pero como más esponjosita. Marcel, Hola niño, ¿tienes calor? Esa focaccia estaba muy rica. Les recomiendo principalmente la de pesto. A mí me encantó. Deliciosa. deli, deli, deli. Que estaba delicioso. La focaccia. La vida, la tierra. El señor de allá te mira. Se reía. Disfrutarla. ¿Quién se reía? El señor de allá te mira. Se reía.
Y mi mamá, como hace poco perdimos a nuestra abuelita, ella no desaprovecha cada iglesia para venir a orar por ella y por mi papá y bueno, por todos nosotros. Aquí no hay tantas fuentes de agua como en París o sí, en Francia hay más, pero sí las hay en cada pueblito para que carguen su botellita y no gasten en agua. Y es totalmente potable. Es mediodía y ya se está llenando más de gente, eso llegan como por oleadas de gente. Así que nos vamos para el siguiente pueblo, Monterroso al Mare. Vamos. Cinque Terre. ¿Dónde estuviste paseando? ¿Dónde estás paseando? Estoy paseando en Cinque Terre. ¿Y qué pueblos has conocido? Río Mandolia. Madonna. Manarola. El otro es cruzado. El otro, Corniglia. Cornelia. Y el otro es Bernaza. ¿Y para cuál vamos ahora? Para la mierda. Para Monterroso al Mare. Para Monterroso al Mare. Delle ore 13:34 è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla che è in tutte le stazioni. Y en este último salimos directamente de la estación a la playita para terminar estas 5 tierras aquí en la playa. Sí, señor, desde aquí se alcanzan a ver 3 de los 4 pueblos. El único que no se ve es Río Maggiore. No. Ah, ¿cuál no se ve? Yo está allá, el siguiente no se ve. Ah, Corniglia, no se ve Manarola. Parecía Manizales, mire, a Chipre. Entonces aquí como tal, este no tiene como un punto de postal, por lo que ya es una ciudad más grande. Como pueden ver, es venir a disfrutar de la playa, pero no hay un punto donde tomen la foto y quede como toda la panorámica. Tendría que ser desde arriba, desde uno de esos cerros. Vimos que la postal tenía que ser desde por allá arriba, ¿cierto? Que vimos en las fotos. Y la ciudad, por ser más costera, se ven los edificios ya más modernitos, como con ventanales más grandes y todo. Se ve que aquí siempre hace más calor. Ah, mire, esta también no es una buena opción para hospedarse, pero debe ser, quién sabe los precios. Miren esa escultura que hay allá, qué cosa tan espectacular. Es la escultura de un hombre desnudo cargando como un gran peso en su espalda. Wow. Monterroso al Mare es la localidad más occidental y la más poblada de las 5 tierras. Y si ustedes quieren irse a explorar las calles, pues pueden irse a meter por allá, por todas las callecitas, a explorar el pueblo. Yo por mi parte ya lo que quiero es ir a playita, ya me hace falta mar. Ay, qué delicia llegar ya al marcito. Viajeros, y aquí desde Monterroso al Mare me despido de este video. Espero les haya gustado mucho este video, este recorrido por las 5 tierras, por Cinque Terre, estos pueblitos hermosos de Italia. A mí me encantó este paseo. Si tienen la oportunidad de venir a Italia, háganlo porque es un destino que mucha gente no contempla en Italia y es muy bonito. De verdad que tiene de todo, son pueblitos cercanos, es barato en realidad. Y pueden finalizar así su paseo en este pueblito de Monterroso aquí en el mar, delicioso. Así que espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal, recuerden que me ayudan mucho con eso. Y esperen porque vienen muchos más videos recorriendo todos estos destinos bonitos de Italia y de Europa. Bueno, y no siendo más viajeros, ya me voy a ir a tomar el tren de nuevo para La Spezia para alistarnos para el siguiente destino. Así que nos vemos más adelante. Bye.